Bueno, buenos días. Hoy vamos a hacer un video sobre el centro. El centro del tablero es una de las partes más importantes, obviamente ya desde la apertura uno trata de controlar el centro. Y para ello siempre nos han dicho, y con buena razón, de que los caballos tenían que apuntar en el centro ya desde la apertura, desde C3 y F3 principalmente, se controlan varias casillas del centro. En realidad con los dos caballos se controla o se pone presión sobre todo el centro. El problema es qué hacer con los alfiles. Bueno, la recomendación típica es ubicar los alfiles en 4 alfil, C4 y F4 según la notación moderna, donde en teoría también controlan el centro. Pero si uno presta atención, desde estas casillas C4 y F4 solo se controla una casilla central, en especial las de quinta, que obviamente son las casillas más importantes porque están dentro del territorio del rival. Sin embargo, hay otras maneras de que los alfiles actúen en el centro, y a eso nos vamos a dedicar un poquito más en este video. Por ejemplo, ¿qué pasa si con blanca jugamos D4? Bueno, D4 ubica un peón en el centro y amenaza ubicar el otro con E4. Si logramos poner los dos peones en el centro, se considera que blanco lo controla y que por lo tanto tiene una pequeña ventaja. Entonces el negro tiene que hacer algo para evitarlo. Tiene dos opciones. Una es sacar el caballo por F6 para controlar E4, y la otra es avanzar el peón D para también controlar E4. Por ejemplo, ¿qué pasa si sale el caballo? Bueno, el blanco tiene que seguir buscando poner presión sobre el punto E4. ¿Qué opciones hay? Bueno, la opción más directa es jugar tal vez caballo C3, o jugar F3, o jugar dama D3, son todas jugadas que controlan la casilla. Hay unos problemas con algunas de estas jugadas. Por un lado, la jugada dama D3 no es tan recomendable, porque la dama sale rápidamente al juego, y eso, cuando nos enseñaron algo de la apertura, nos dijeron que la dama no tiene que salir rápidamente. El problema principal es que la dama queda expuesta, y la dama, al ser una pieza tan importante, ante cualquier amenaza debe moverse, lo cual hace que uno tenga que perder tiempo. Por otro lado, la jugada F3 tampoco es muy recomendable, principalmente porque hace que el caballo de G1 se quede sin su mejor casilla. Por lo tanto, una jugada muy lógica es caballo C3, y en realidad es una apertura que tiene nombre, se llama la apertura Berezov. La amenaza es, nuevamente, ubicar el peón en E4. ¿Cómo hace para evitarlo el negro? Bueno, básicamente hay una sola manera de evitar este avance, que es con D5. Y ahora, ¿cómo el blanco hace para insistir en el control de la casilla E4? Acá estamos en el tema que me interesa. No hay otra forma de poner presión directamente sobre E4, ya que dijimos que dama D3 y F3 no eran jugadas deseables. Pero sí hay una manera indirecta. Es una de las formas más comunes en las que los alfiles juegan por el centro, y es la jugada alfil G5. Esta jugada, además de ser una jugada de desarrollo, es una jugada que de alguna manera amenaza matar el caballo, capturar el caballo, y por lo tanto conseguir mayor control sobre la casilla de 4 y también sobre D5. Es una lucha indirecta sobre el centro, porque no es que la pieza amenaza directamente el centro, sino que amenaza capturar una pieza del rival que lucha por el centro. Y esto es a lo que me quería dedicar un poquito más en la clase de hoy. Obviamente no es en la única forma, no es en la única apertura en donde el alfil sale por G5. Es más, si volvemos unas jugadas atrás, en vez de caballo C3, además de estas tres opciones que ya mencioné, había una cuarta opción para luchar por la casilla de 4, que es alfil G5.
alfil G5 también lucha por el centro y también está amenazando capturar en F6 y luego avanzar con el peón E. Y esto da paso a la apertura Trompowsky, otra apertura que ha tenido su popularidad a nivel internacional, principalmente por jugadores, gracias a los jugadores ingleses, como Hodgson. Vemos un poquito más qué pasa si avanzamos como primer jugada del peón E. ¿Qué pasa si jugamos E4? Nuevamente aparece la amenaza D4, de manera simétrica a lo que vimos antes, para tratar de controlar el centro. El negro tiene varias opciones para evitar este avance. La jugada más clásica siempre ha sido E5. ¿Por qué? Y porque además de controlar esta casilla de 4, también se le abre paso al alfil de la dama, de forma similar a lo que hizo el blanco, y por lo tanto prioriza el desarrollo. ¿Cómo hace el blanco para luchar por la casilla de 4? Bien, la jugada más lógica y más popular siempre ha sido caballo F3, poniendo nuevamente presión sobre esta casilla crítica. Y además, también amenazando capturar un peón en E5. ¿Cómo hace el negro para controlar estas dos casillas? Bueno, uno podría pensar que la jugada más lógica es caballo C6, y la verdad que lo es. La lucha por las casillas centrales es vital, y esta jugada de caballo C6 de alguna manera contrarresta el control que el blanco ejerció con caballo F3. Entonces uno se podría preguntar, bueno, ganemos más espacio, juguemos el avance D4, ya que después de peón por caballo por D4, el blanco tiene una ventaja en espacio, tiene un peón en cuarta, contra un peón del negro central que no va a poder avanzar más que a tercera. Y por otro lado el blanco también ya tiene diagonales para los alfiles y un desarrollo rápido de piezas, cosa que el alfil 18 todavía va a perder algunos tiempos antes de desarrollarse. Uno podría considerar que acá el blanco está bien. Y la verdad es que esta es la apertura escocesa y no tiene por qué estar mal. El problema desde un punto de vista del control de las casillas centrales, desde un punto de vista puramente posicional, es el contragolpe con caballo F6. El problema de esta jugada es que amenaza el peón central de D4. Y el blanco no tiene formas naturales de defender el peón. Jugadas como F3 no son deseables, simplemente porque no estoy favoreciendo el desarrollo. Jugadas como alfil D3 son totalmente malas, porque el caballo de D4 queda en el aire. Así que la jugada más normal sería caballo C3. El problema del caballo C3 es que viene alfil B4. Vemos el mismo tema estratégico que antes vimos en la Berezov y en la Trompowsky, lo volvemos a ver acá, y en realidad hay un montón de aperturas, como ya dije antes. El alfil presiona sobre el caballo, lo clava directamente en este caso, y por lo tanto amenaza 4. Y a cada vuelta el blanco no tiene una forma agradable de defender el peón. La jugada principal acá es caballo por C6, B por C6, siempre los peones hacia el centro, y como ahora el caballo de D4 no está en el aire, puedo jugar alfil D3. El problema con esta variante es que el negro después de D5 logra un muy buen control del centro y en realidad tiene un buen contrajuego. En esta posición, si uno solo mira el dominio del centro, parece que el negro ganó la batalla. Fue el único que logró conseguir poner un peón en dicho centro. En realidad esta variante no se considera realmente muy fuerte, no se considera lo mejor para el blanco. Si volvemos unas jugadas atrás, en esta posición, la variante principal para el blanco en realidad es caballo por C6 directamente y AB por E5, amenazando el caballo. El problema con esto es que ya nos vamos un poco del tema y ya la partida entra en un terreno táctico muy peligroso después de dama E7 clavando el peón. A lo que el blanco debe responder con dama E2 y ya empiezan a aparecer muchas jugadas raras y que en realidad se justifica más desde un punto de vista táctico que posicional y por lo tanto escapa de nuestro tema. De todas formas, lo quería mencionar para decir, la apertura
cosas se puede jugar, pero hay que conocer bien este tipo de posiciones, que ya son un poco más irracionales. Volvamos a este punto importante. Habiendo hablado sobre este T4, podemos sacar ya algunas conclusiones. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si en esta posición, en vez de caballo de C6, el negro hubiera jugado D6? Planteando la conocida defensa filial. Bueno, acá tenemos un caso muy interesante, y es que el alfil de F8, el alfil rey negro, queda obstruido. Y por lo tanto, ahora la jugada D4 sí es aconsejable, porque el negro ya no tiene el mismo contrajuego de antes. En caso de peón por, caballo C3, caballo F6, caballo C3, ya la jugada alfil B4 es totalmente imposible. Y por lo tanto el blanco logra mantener su ventaja de desarrollo y su ventaja espacial. Volviendo a la jugada caballo C6, ya que D4 no es lo principal, no es lo que nos logra conseguir una ventaja posicional interesante, siempre se ha considerado que la mejor opción, y no lo digo yo, sino lo que lo dicen los que saben jugar, y es en realidad una apertura que han jugado prácticamente todos los campeones mundiales, con alguno de los dos colores, es alfil B5. La famosa apertura española, o apertura Ruy López, en homenaje a un ajedrecista, un obispo llamado Ruy López en España. Estamos hablando por el 1500, por el siglo XVI. Y esta apertura de vuelta nos vuelve a mostrar lo que veníamos hablando. Al amenazar el caballo de C6, se vuelve a poner el control sobre las casillas centrales. Y este es el tema interesante del que estuvimos hablando. ¿Cómo hace el negro para defenderse de esta amenaza posicional y también táctica? Porque ahora estoy amenazando ganar el peón de 5 previa captura en C6. Tal vez la jugada más lógica sea D6 para defender el centro, la defensa Steinitz. El problema es que, y ya sabemos, el alfil queda obstruido, y por lo tanto la D4 es una jugada muy fuerte y que suele dejar al blanco con esa pequeña ventaja que da la ventaja en espacio. Sin embargo, hace ya muchos años, hubo algún jugador que se dio cuenta que en realidad no había ninguna amenaza sobre el peón de 5 y decidió hacer esta jugada A6, que muchos llaman la variante Morphy, aunque en realidad no fue Morphy el primero en hacerla. La idea táctica es que si el blanco captura y trata de ganar el peón, el negro tiene la fuerte jugada dama D4, amenazando tanto el caballo como el peón. Por lo tanto, el caballo tiene que retirarse, el negro recaptura el peón y se llega a una posición donde se ha simplificado mucho la posición y el negro no tiene problemas. Esa es la opción, la justificación táctica, que hace que A6 sea posible, no pierda un peón. Entonces, como la captura no lleva a ventajas concretas, aunque la variante alfil por C6, D por C6 existe y es la variante del cambio, que la han jugado campeones mundiales como Lasker y Fischer, acá se considera que de caballo por E5 no es la mejor y que es mucho mejor en roque corto, o también las variantes antiguas D4 o caballo C3, que son un poco más antiguas, son todas jugables y muy interesantes. Sin embargo, con lo que respecta a un juego por el centro, se considera que es un poco mejor la retirada de alfil. El alfil, al retirarte, mantiene la presión y prepara en algún momento defender el punto E4, que queda un poco vulnerable, para después volver a amenazar sobre 5. Entonces uno podría preguntarse, ¿qué logró el blanco con el avance A6? En realidad logró bastante. Logró bastante porque ahora, en cualquier momento, el negro va a tener la opción extra de jugar B5 para sacarse esta presión de encima. Esa opción extra de B5 le ayuda al negro a conseguir control sobre el centro.
Fíjense cómo es toda una lucha por la casilla de 5 y por la casilla de 4, por esas dos casillas centrales. Y ahora, si el blanco juega en roque, por ejemplo, perdón, le toca al negro. Ahora, por ejemplo, veamos, para ver, digamos, para no profundizar mucho en la apertura, que tal vez sea tema para otro video posterior, veamos la ventaja de este A6-B5 si el negro juega D6 ahora. Esta es la llamada defensa de Steinitz moderna o defensa de Steinitz mejorada, justamente porque este A6 se considera una mejora dentro de la línea. Y veamos por qué. ¿Cuál era la, entre comillas, refutación posicional de la jugada D6 anteriormente? O sea, en esta posición. Y que el alfil al quedar obstruido se podía jugar D4. ¿Qué pasa en la misma posición con el A6 hecho? ¿Se puede jugar D4? La verdad es que no. Se produce una famosa celada, que algunos llaman la celada del Arca de Noé, y no me pregunten por qué se llama Arca de Noé. Y es que el negro tiene la opción extra de B5 desclavándose, y luego de alfil B3, E por D4, y, y el blanco no puede recapturar el peón inmediatamente, ya que después de caballo por dama por D4, viene C5. Y a cualquier retirada de la dama, que está amenazada, viene C4 y el alfil de B3 está copado. Por ejemplo, si el blanco intenta dama D5 amenazando F7 y A8, el negro todavía tiene alfil E6, dama jaque alfil D7, dama D5, C4 y el alfil está perdido. Y en realidad no solo el alfil está perdido, sino que el blanco está perdido. Entonces, esta justificación táctica es una buena muestra de que el A6 resulta un cambio positivo para el negro, le da nuevas opciones tácticas, que son la jugada B5, y evita un poco la presión sobre el punto C6. Hemos terminado con este video. Creo que con estos pequeños ejemplos ha quedado mostrado cómo debe jugar la apertura para los dos bandos, cómo deben ubicarse las piezas menores para luchar por el centro en la apertura, principalmente.